Muy buenos días, este es el video número 163 y los temas que estamos tratando en este video están aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 2, ¿ya? Y esta es la segunda parte que estamos tratando, entonces los temas sobre la ley, ¿ya? Aquí recuerden que este libro de Romanos es un poquito más profundo, es un poquito más difícil de entender, pero cuando se ve aquí a la luz del fuero interno, entonces cambia la percepción. Así que vamos aquí a ver lo que Dios nos tiene que enseñar. Aquí, pero primero vamos a ver aquí algunas escrituras, como estamos revisando en este estudio paralelo aquí en el Antiguo Testamento, las leyes que son de santidad. Y vamos ahí al libro de Isaías, ya hemos terminado el libro de Proverbios, y vamos a ir entonces al libro de Isaías en el capítulo 1, versículo 16 al 20, 16 al 20, Dios nos enseña entonces más sobre su ley. Aquí dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Vamos a ir viendo versículo por versículo. Aquí primero dice: lavaos y limpiaos. Estas dos palabras aquí, que son leyes aquí, tienen que ver con el corazón de la persona. La persona aquí, si ha de regenerar su vida, tiene que empezar por el corazón. Aquí, bueno, con todo el proceso que ya sabemos, dice: quitad la iniquidad de vuestras obras. Pero antes, lavaos y limpiaos, es el proceso, ¿ya? Aquí es la tarea de la persona. Aquí cuando hablamos del propósito que tiene el hombre aquí en la tierra, ya el ser humano aquí en la tierra, esta es la tarea, ¿ve? Cuando el ser humano cree que viene a hacer cualquier cosa a este mundo, está equivocado. Lo primero que tiene que hacer es esto: lavaos y limpiaos. Y esto va para toda la humanidad. Y porque aquí es donde la persona corre por su vida. Dice: quitad la iniquidad de vuestras obras. ¿Ve? Aquí la conducta que tiene el ser humano, ¿ya? Ahí es donde tiene que quitar la iniquidad, ¿ya? Aquí, ¿y cuál es la iniquidad? La distorsión. Ya lo hemos dicho reiterativamente, que están los conceptos falsos, están ahí toda está toda esta ciencia, estas políticas de este mundo. Aquí está, pero todo el sistema está malogrado, está corrupto. Y dice: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Dejad. ¿Qué significa esto? Que el ser humano puede, perfectamente, puede dejar lo malo. Puede hacer cambios, pero acuérdense que primero, como dice la ley, la ley dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por lo tanto, uno tiene que dejar de hacer lo malo, que es una ley totalmente viable. Es viable para el ser humano. El ser humano puede lograr lo que nuestro Señor Jesús lo logró, ¿ya? Dice: aprended a hacer el bien. El bien no es algo inherente al ser humano, no es natural,
Uno tiene que aprender, tiene que educarse para hacer el bien. Dice, buscad el juicio. Estoy leyendo el versículo 17. Dice, buscad el juicio. Aquí, buscad la cordura. ¿Ya? Aquí el potenciar la razón. Dice, restituid al agraviado. Aquí, momento de reconciliar. ¿Ya? Momentos para reconciliar. La persona tiene que trabajar en su comprensión. Dice, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Y aquí hay una ley tremendamente importante, porque aquí al ser humano como que se le encarga, ¿ya?, hacer buenas obras, ¿ya? Porque si vamos a hablar primero en lo que es la creencia popular. La creencia popular piensa que si uno hace buenas obras, entonces uno va juntando como un currículum ante Dios, ¿ya? Uno va ahí, como dice, aquí va juntando como un currículum de buenas obras. Bueno, yo he hecho esto, pensando que ese currículum, uno al presentarlo ante Dios, entonces Dios lo va a aceptar, ¿ya? Dios va a decir, mira, te portaste bien, ¿ya? Igual como se tratan a los niños, te portaste bien, entonces vamos aquí a premiarte por eso, ¿ya? Pero no es así, eso es lejos. Eso tiene que ver aquí con la carnalidad, esa manera de mirar la vida. O la persona creerse que es buena, ¿eh? La persona empieza a creer que es buena y empieza aquí a creer que los demás necesitan ayuda, por lo tanto yo tengo que ir en ese socorro. Pero todo eso es falso, todo eso no corresponde, porque la verdadera realidad es que el huérfano y la viuda, como hemos dicho que son parte también ellos de la indefensión, ¿ya?, están ahí y fueron puestos ahí para el crecimiento de uno. El crecimiento de uno. Entonces uno no puede estar pensando que está beneficiando, ¿ya?, a estos pequeñitos, como dice ahí, al huérfano y a la viuda, que uno lo está ayudando y lo está amparando, cuando es uno el que está recibiendo el verdadero beneficio. Más que la necesidad que tengan ellos de recibir ayuda, más que esa necesidad, es mayor la necesidad que yo tengo de crecer en el camino de Dios, ¿ya? Por lo tanto, hay que cambiar la mirada, ¿ya? Hay que cambiar la mirada. No puede uno ser tan literal, tan existencial, creyendo que está haciendo bien a los demás, cuando el bien se lo está haciendo a uno mismo. En el camino de Dios, así es como funciona. Por eso nuestro Señor Jesús decía, mire, el que quiera hacerse grande, ¿cierto?, en el reino de Dios, entonces tiene que ser un servidor. El que quiera ser grande, ¿ya?, tiene que ser un servidor, porque ahí es donde está el verdadero trabajo, ¿ya?, y que lo lleva a uno a crecer como persona. Por eso habla aquí, dice, restituir al agraviado, empieza a enderezar tu camino, empieza a enderezarse, porque la persona tiene que corregir, ¿ya?, lo que esté a la mano, corregir, porque tal vez durante toda su vida, tal vez ya personas que a lo mejor viven muy lejos o con las cuales tuvo agravio,
o personas que no las vio nunca más, o personas que están muertas, qué sé yo, no hay forma de llegar a ellos, pero uno tiene que corregir la mala conducta que uno podía haber tenido, la tiene que corregir aquí en su corazón. Por lo tanto, por eso Dios pone diferentes escenarios similares a los que uno cometió el agravio en la antigüedad, pone escenarios similares para que uno entonces se reactive la información y uno pueda corregir. ¿Ya? En eso radica. Entonces, por eso aquí haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿Ya? Pero aquí dice haced justicia. ¿Ya? ¿De qué justicia habla en ese aspecto? ¿Ya? Porque, como ya sabemos, el término justicia es un término que solamente se aplica aquí al devenir humano, ¿verdad? Aquí uno no puede decir Dios es un Dios justo. No, Dios puede ser un Dios justo siempre y cuando tenga una relación con el ser humano, ¿cierto? Esté relacionado con el ser humano. Pero, ¿sabe? En su sola potestad no existe esa palabra justo, porque si existiera, entonces quiere decir que hay una injusticia. Justo, injusto, entonces. Todas esas palabras que tienen una contraposición, que tienen un calificativo. ¿Ya? Por eso aquí cuando dice justicia al huérfano, entonces hablando en lo malo que uno hizo en la vida, ¿ya? En lo malo que uno hizo. Por eso el tiempo de la vida, ¿ya? Uno tiene que aprovechar este tiempo de la vida que uno tiene para poder entonces enderezar el camino, porque pues uno tiene que aprovechar el tiempo, porque sabe el tiempo se va y uno no lo recupera nunca más. Un día que usted pase sin haber enderezado su vida un poco más, perdió, ¿ves? Ya no es la persona que recibió una y la multiplicó en 10, ¿no? Ya a lo mejor pasa a ser la de 5 o a lo mejor la de 2, ya aquí al mínimo. Y aquí vamos al versículo 18. Y entonces Dios dice aquí, ¿ve? Luego que le da todas las instrucciones entonces para esto, y Dios dice, venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. ¿Ya? ¿Ve? Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Ve? Si vuestros pecados, ve que uno haciendo todo ese proceso, ¿ya? De la restitución al agraviado, de todo lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Aquí incluyendo, porque en el versículo 16 dice ahí, ¿ve? Aprended a hacer el bien. Como dice, dejad de hacer lo malo, que es parte del proceso de la conversión. Y entonces Dios dice, mira, y una vez que tú haces ya todo eso, lo que hemos mencionado anteriormente, entonces dice, venid. Entonces aquí, delante de mí, dice, porque si vuestros pecados fueren como la grana, es como el rojo, ¿ya? La grana es roja, dice, como la nieve serán emblanquecidos, ¿ves? Serán limpios totalmente la persona, ¿ves? Porque uno llega a darse cuenta que el centro del trabajo que uno está haciendo se encuentra ahí, en la obra hacia su prójimo. Esa es la parte más importante que hay, porque ahí es la única camino que Dios dejó para que la persona pudiera crecer. Dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como va blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana. La persona podrá ser purificada en su corazón, podrá limpiar verdaderamente la maldad y la distorsión que hay en ello. Dice, si quisiereis, ¿ve? Apela a la voluntad de la persona, apela a la autonomía.
¿ya? Apela a la autonomía. Dice, si quisiereis y yo oyereis, ¿ve? Porque primero está, si quisiereis oír la palabra de Dios. Y dice, y si oyereis a través de la ley de la fe. ¿Ve? Dice, comeréis el bien de la tierra. ¿Ve? Comeréis el bien, quiere decir, cumpliréis con el propósito para el cual fue creado el hombre. Y aquí en el versículo 20 dice, acuérdense que apela a la autonomía de la persona, pero dice aquí, versículo 20 dice, si no quisiereis, ¿ves? Si la persona rechaza todo esto que estamos hablando, ¿ves? Todo esto, dice, si no quisiereis y fuereis rebelde, ¿ves? Aquí que se revela a todo, la persona no le gusta nada de esto, dice, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Aquí, cuando dice la boca del Eterno lo ha dicho, equivale a lo mismo. Se lo doy firmado, porque es exactamente lo que la persona, el flagelo, ¿cierto?, del mal en su corazón, que finalmente lo llevará a la muerte. Aquí entonces esta ley tremendamente importante aquí en Isaías, que hace todo este recorrido, hace todo este recorrido desde el versículo 16 hasta el versículo 20, todo el recorrido de la conversión y cómo el bien de Dios es algo que hay que aprenderlo, es algo en lo cual uno tiene que educarse. Vamos a ir a la siguiente escritura, aquí en el capítulo 2 de Isaías, capítulo 2 de Isaías, versículo 1 al 4, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Aquí, al final de los tiempos, como dice, en lo postrero de los tiempos, será confirmado el monte de la casa del Eterno, aquí la nación de Israel como cabeza de todas las naciones, ¿ya? Y a él va a correr entonces toda la humanidad. Parece que esto está hablando del milenio, ¿ya? Esto está hablando del milenio, hablando de la fiesta de los tabernáculos. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de la casa del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará, sus caminos, y la necesidad que hay de la enseñanza de esto, porque esta enseñanza, acuérdense que el ser humano no nace con toda esta enseñanza, nace con la enseñanza de la formación del mundo y de la distorsión, ¿verdad? Ahí está presente el mal en todo ser humano. Por lo tanto, aquí necesita el ser humano salir de esa condición. Y acuérdense que salir de esa condición era parte del plan de Dios. ¿Ya? Todos íbamos a nacer exactamente iguales. No había ningún privilegiado, ni siquiera Jesucristo, ¿verdad?, que iban a ser exentos, que iba a estar exento de la distorsión. Por eso la ley dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, porque esa era la ley. La ley era que todos nacieran bajo aquí y que el ser humano entonces pudiera desarrollar su autonomía para poder entonces salir de esa condición. Pero tenía que ser por voluntad propia, por su propia autonomía. Por eso Dios había puesto una autonomía en cada uno, ¿ya? Esas leyes están en todos nosotros. Por eso dice aquí
nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, ¿ves? Sendas rectas. Aquí, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Ves? De ahí vendrá toda la enseñanza. Entonces, aquí y dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en reja de arado y sus lanzas. Entonces no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, porque ya ese sistema, ¿verdad? Ya el hombre no tendrá que utilizar un sistema de violencia aquí, de armas, de iras, de enojos. Ya ese sistema distorsionado con la formación del mundo ya habrá pasado y habrá que educar a las personas en el nuevo camino, entonces en donde no se necesitan estas armas, ¿ya? No es que Dios haya dicho, bueno, aquí vamos eliminando las armas, entonces el hombre ya no tiene cómo ser violento. No, sino que será limpio el corazón. Y una vez que cambie el sistema, ¿cierto? Un nuevo sistema, el hombre no sabrá qué hacer con todo esto, ¿verdad? O sea, las armas, ¿para qué sirven? Es algo que va a ser totalmente inútil en el milenio. Pues son 1000 años con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así es como es la fiesta de los tabernáculos, que está representado ahí. Bien, vamos entonces a dejar por el momento ahí ya esto. Entonces aquí del 1 al 4, entonces quedamos ahí en Isaías. Vamos a ir entonces a las escrituras que estamos estudiando, que están aquí en Romanos capítulo 2, y habíamos quedado en el versículo 11. Vamos a leer el versículo 10 un poquito para poder entonces internarnos en el estudio. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dice, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, a todo el que está en el camino de Dios. Yo voy a decir que el camino de la honra y de la paz, ¿cierto? Así como toda esta gloria de parte que Dios la entrega al hombre, ya tiene que ser aquí entregada, o más bien dicho, está a disposición de toda la humanidad. Estas son las promesas que Dios ha entregado. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas. Pero cuando dice no hay acepción de personas, es para este tiempo. O sea, es para hoy, como se diría, ¿no? Es para este tiempo, antes que llegue el final. Antes que llegue el final, entonces, de la venida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando ahí el sistema entonces colapsa y el sistema desaparece, es totalmente destruido. Pero aquí no hay acepción de persona, que quiere decir que la misericordia de Dios está asequible a toda la humanidad. Está asequible a toda la humanidad. Por eso es importante entender eso. No hay acepción de persona, porque la ley dice que todos fueron sujetos a desobediencia para tener misericordia de todos, de todos. Aquí, por tanto, la puerta está abierta aún. Aquí vamos a ir a... Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí hay que detenerse, porque aquí también hay creencias y mitos populares, ¿ve? Que hacen que la gente se distancie del camino de Dios. Y ellos piensan
porque dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y la creencia es que si la persona ignora la ley, entonces no será culpable de pecado. ¿Ya? O sea, por eso hay mucha gente que prefiere no escuchar y prefieren ignorarlo todo, ¿ya? Y pasar por ignorante y por inocente, ¿ya? Cuando tengan que presentarse ante Dios. Y eso no es correcto, porque aquí la ley, ¿ya? La persona, la ley de Dios, ¿verdad? Porque aquí está hablando de la ley de pecado, así que está hablando directamente de los 10 mandamientos. Y esta ley, el hecho de que la persona lo ignore o lo sepa, ¿ya? Ignore la ley, igual sufre las consecuencias de su ignorancia, ¿ya? Porque la ley, porque nadie nació o sea, la ley no fue hecha para que el ser humano, si lo sabe, entonces caerá la maldición sobre la persona, ¿ya? O sea, la ley no es esa la finalidad que tiene, y la ley iba a afectar a todo ser humano. Si lo supiera o no lo supiera, la iba a afectarle igual la persona se iba a corromper en su corazón. Así que no había escapatoria en todo esto. Por eso dice, sin ley también perecerán, que perecerán en la ignorancia. Pero eso no quiere decir que perecerán sin pecado. Aquí dice, sin ley perecerán, sin ley. Pero no dice sin pecado, ¿verdad? Y por eso aquí el problema no era la excepción del pecado, ¿verdad? Que el pecado no tuviera un efecto sobre la persona, sino que aquí el problema está hablando de que la ley, ¿cierto?, ya sea por ignorancia, ¿ya?, o por saber la ley, ¿ya?, no por eso no iba a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Y dice, y todos los que bajo la ley han pecado, ¿ve? Y aquí lo encierra todo, ¿ve? Bajo la ley, ¿ve? Bajo la ley, esta era aquí, ¿ya?, con la distorsión, bajo la ley han pecado, ¿ya?, por la ley serán juzgados. Quiere decir, el efecto tendrá una ley, un efecto, ¿ya?, aquí, que es la corrupción, ¿ya? Ese es el efecto. Ahora, hay que aclarar un punto en todo esto, ¿ya? Hay que aclarar un punto en todo esto. Cuando Dios hace aquí el gran plan maestro, entonces Él, ¿verdad?, Él no es que Él hizo todo y puso al hombre aquí y empezó a mirar ahí la tierra, ¿verdad?, como lo está haciendo ahora, sin haberla sometido primero a una prueba, antes de haber creado, ¿no? Aquí, acuérdense que hay una ley donde dice que nadie que quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos, ¿verdad?, y a ver si tiene todo lo necesario para poder terminarla. Entonces acá Dios aplica la misma ley. O sea, Dios primero se sentó para calcular los gastos y ellos primero vieron en una tierra virtual, en una tierra, todo lo que pasaría en este mundo, una vez que se uniera la formación del mundo, como hemos dicho, que tiene que ver con la formación de los padres, la formación de la educación y la formación de la sociedad, ya que toda esa información el ser humano la recoge, y la ley de la distorsión, que son los conceptos falsos de este mundo, y las leyes de la familia. Entonces, una vez que juntara todo eso, Dios tenía que ver cuál iba a ser el resultado de todo eso, ¿ya? Y Dios se da cuenta, ¿ya?, que hay 10, ¿ya?, que hay 10 conductas que corrompen al ser humano y que lo llevan a la muerte, ¿ya?
entonces, una vez que ya Dios ve en esa tierra virtual todo lo que pasa, entonces Dios toma los apuntes de lo que está observando, ¿ya? Toma los apuntes, ¿ya? Y para poder entonces advertir al ser humano, ¿ya? De cuáles eran los puntos que lo iban a llevar a la muerte, que lo iban a hacer pecar y lo iban a corromper, ¿ya? Y que iban a ser los pecados de muerte. Entonces ahí Dios anota todos los apuntes, que es lo que tenemos ahora con nosotros, que es la Biblia. La Biblia son los apuntes que Dios hizo. ¿Ve? Y entonces aquí Dios, ahí están estos 10 puntos, que son los 10 mandamientos. ¿Ve? Que son los 10 mandamientos en donde Dios explica al ser humano de las cosas que uno tiene que cuidarse. ¿Ya? Por eso los 10 mandamientos no fueron creados por Dios. ¿Ya? Los 10 mandamientos no es que Dios se le ocurrió, aquí mira, le vamos a poner estas trabas al ser humano, ¿verdad? Porque si hace esto, entonces vamos a estar nosotros ahí para cortarle el cuello. No, eso nunca fue así, sino que aquí era lo que Dios observó. ¿Ya? Y es lo que Dios le advierte aquí. Por eso Dios, una vez que observó todo eso, en muchos lugares de la Biblia sale la frase como está escrito. Como está escrito, como Dios lo vio y lo escribió. ¿Ya? Y hay muchas otras también hay que usa palabras en las cuales también dan a entender que sí existió de antemano, ¿ya? Aquí de antemano lo que la tierra virtual, en donde ellos pudieron ver todo lo que acontecía, y luego lo aprobaron entonces y dijeron, bien, vamos, y ahí es donde crearon las leyes de la fe, en donde crearon también aquí la escapatoria para el ser humano, porque una vez que el ser humano caía encerrado en el pecado, no podía escapar de ahí. Y entonces tuvieron que modificar, ¿cierto?, aquí a través de la ley de la fe y aquí la cuota de conciencia que el ser humano tenía, ¿cierto?, entregándole esa cuota de conciencia, entonces el ser humano podía escapar de esa realidad, podía volver, ¿ya? Pero lamentablemente iba a haber gente que iba a apagar su conciencia. Mediante la maldad la iban a apagar su conciencia. Y esta cuota de conciencia la iban a perder. Por lo tanto, el ser humano, ahí es donde se provoca el pecado imperdonable, en donde al ser humano le es imposible volver, porque ya se inhabilita a sí mismo, apaga su conciencia. Por lo tanto, no tiene cómo volver, no tiene cómo volver. Y por eso aquí dice, por la ley serán juzgados, hablando aquí la última parte del versículo 12 de Isaías 2. Y en el versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley, no son los oidores de la ley, hablando de la ley de la fe, dice, los justos ante Dios. ¿Ve? Porque la persona puede llegar aquí y puede escuchar todo. ¿Ya? Puede escuchar todo. Dice, no son los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ve? Los que convierten toda esta información en conducta, ¿ya? En una forma de ser, ¿ya? Aquí. Entonces, y ese es el trabajo, por eso siempre hemos dicho que la razón es la responsable en todo esto. Uno no puede ser perezoso en esto. Uno tiene que trabajar en su salvación, ¿ya? Porque nadie lo hará por nadie, ¿ya? Aquí nadie puede hacerlo por otra persona. Ojalá alguien pudiera ayudar en la conversión, ¿verdad? Ojalá, pero es la razón la que tiene que hacerlo. Por eso estamos todos equipados para ser autónomos, ¿ya? Y para poder ejercer la voluntad.
aquí en el versículo 14, dice, porque cuando los gentiles, hablando de toda la humanidad, a excepción de Israel, porque parece que por eso se le llamaba gentiles, era el pueblo de Dios y estaban los gentiles, que era gente que no tenía acceso a Dios. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ve que solamente se guían por las leyes de la familia, que son las leyes naturales, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿verdad? Hacen por naturaleza lo que es de la ley, que hablando de que aquí son personas que se comprometen con valores, a vivir decentemente dentro de esta sociedad, dice, y entonces Dios dice aquí, estas personas que viven de esa manera, dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, porque son personas disciplinadas, personas que aquí viven en son de proveer para su familia, proteger, ¿cierto?, su núcleo familiar y lograr su desarrollo. Lograr su desarrollo, pero está hablando de los gentiles. Acuérdense que esa es la plataforma, como dice ahí, es la plataforma de las leyes de la familia. Y dice, mostrando la obra a través de la conducta, dice, de la ley escrita en sus corazones, mostrando la obra de la ley, las leyes de la familia, mostrando escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, hablando de esta cuota de conciencia, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Se presenta esta gente continuamente. Hay gente de los gentiles, ¿verdad?, aquí que están en el mundo, que se presentan ante Dios, ya sea para presentar, ¿cierto?, su currículum, aquí, mira todo lo bueno que yo he hecho, dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y acuérdense que la persona, esto básico de las leyes de la familia, son la base sobre la cual Dios construye. Dios construye, porque la persona tiene que volver al núcleo familiar. Aquí es parte de la ley del arrepentimiento. Interesante esto que está escrito aquí por el apóstol Pablo, dice, en el día, ¿verdad?, porque la persona se presentará ante Dios con esto solamente. La mayoría de la humanidad se presentará solamente con esto. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ven? Aquí es donde está la legislación. Y la persona que no está aquí dentro de este núcleo, entonces, como ya sabemos el final, dice versículo 17. Entonces le habla aquí al judío, ¿verdad? Pero aquí dice, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿En dónde están los secretos de los hombres? Aquí, grabados en el corazón de la persona, ahí donde la persona acumula toda la vida que vivió. Todo queda grabado ahí. No importa si yo lo hice mal, lo hice bien. Todo quedará grabado ahí. Y eso es lo que Dios va a juzgar. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y te apoyas ahí porque ellos piensan que Dios es el Dios de Israel, y no el Dios de la humanidad. Ellos hasta el día de hoy creen eso. Dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, ¿verdad? Porque lo han convertido todo esto en un modo de vida, ¿verdad? Aquí instrucciones cívicas, ¿verdad? En el pueblo de Israel habían todos estatutos, preceptos, ¿cierto?, y leyes,
Dice, y confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas. Ellos se sentían, ¿verdad? Aquí tal como los fariseos, ¿verdad?, lo hacían, ya que se sentían que ellos eran los que estaban haciendo bien las cosas. Y dice, instructor de los indoctos, aquí, instructor de los indoctos y maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Habían construido todo un sistema, ¿ya?, en el pueblo de Israel, en donde educaban a sus hijos, ¿verdad?, a sus generaciones, tal como lo hace el pueblo de Israel en la actualidad, ¿ya? Pero ya no de la manera tan estricta como lo hacían en esa época. Por eso está hablando aquí el apóstol Pablo de la época en que él estaba ahí. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Ves? Porque la persona se puede convertir aquí en todo esto en un instructor, ¿verdad?, tal como yo lo estoy haciendo, a lo mejor de toda la ley. Pero yo tengo que educarme a mí mismo, para poder enseñar a otros. Pues si enseño a otros a guardar los valores y yo no los guardo, entonces aquí, como dice la ley, dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Uno no puede estar fingiendo en este camino, ¿ya? Porque entonces es mayor la condenación todavía. Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Por eso aquí dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí ya hemos visto cuál ha sido el producto de las religiones, ¿verdad? Aquí que la gente ya no confía en las religiones, ¿verdad? Como dice aquí, es blasfemado entre los gentiles, ¿verdad? De aquí, cuando ven la conducta de los religiosos, entonces la gente dice, ¿a qué me voy a ir a meter aquí? Si parece que adentro está peor que afuera. Y aquí lo único lugar de refugio es tu propio hogar, aquí, y no meterte con nadie, ¿verdad? Para que mantengas el mal lejos de ti, porque se ve las religiones, la corrupción, la perversión, ¿verdad? Aquí el abuso y todos los males también. Ahí la iglesia también sufre ese tipo de flagelo. Dice, versículo 25, pues en verdad, aquí dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Así que la circuncisión, ¿ya? Y aquí le habla directamente al pueblo de Israel, porque eran ellos los que aquí tenían como algo muy importante para ellos, eran los ritos, ¿ya?, los rituales, ¿ya? Y pensaban que esos rituales eran propios de ellos y que ellos tenían que o sea, si uno hacía esos rituales, entonces se veía, ¿ya?, la verdadera entrega a la obediencia de lo que Dios les estaba pidiendo. Era como una señal aquí. Por eso dice, aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, entonces tu circuncisión viene a ser incircuncisión, ¿verdad? A la persona no le vale de nada haberse sometido a un ritual si en realidad su conducta deja mucho que desear. Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, y aquí le habla al pueblo de Israel a través de estos rituales,
Dice, no será tenida su circuncisión como circuncisión, ¿ve? Porque la conducta era la importante, ¿ve? Era la conducta de obediencia y de entrega, ¿no? En el antiguo pacto. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, y aquí es importante esta parte, dice, con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Vamos a leerlo con más detención. Dice, el que físicamente es incircunciso, que una persona que no se ha circuncidado, dice, pero guarda perfectamente la ley, muestra una conducta correcta, ¿ya? Ante Dios. Dice, te condenará a ti, que con la letra de la ley, ¿ve? Porque ellos, el pueblo de Israel, lo único que tenía era la letra de la ley. Ellos eran al pie de la letra. Ya hemos visto la realidad existencial y la realidad literal, ¿ya? Que aquí no podían entender la ley que estaba detrás de la letra. Ya hemos aprendido eso. Y con la circuncisión eres transgresor de la ley. La persona tiene esa doble conducta, ¿ya? Que era la que tenían también los fariseos. Por eso que Dios les diga que eran hipócritas, ¿verdad? Porque ellos decían, pero no hacían. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ¿verdad? Aquí, ¿sabe? Uno no tiene que andar vestido de judío, ¿verdad? Aquí para ser judío. ¿Ya? Uno no tiene que andar vestido aquí mostrando toda una apariencia, ¿verdad? De judío, ¿ya? Dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Ve? Todo eso son rituales, eso no sirve, eso ya pasó, eso era señales de obediencia al pueblo de Israel. Dice, sino que es judío. Pero quería aquí detenerme un poquito, porque en el libro de Romanos, al igual que todos los demás libros, ¿ya? En muchas partes habla de esta transición desde el antiguo pacto al nuevo pacto, ¿ya? Y esta transición estaba a cargo del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo es el encargado entonces de hacer esta transición, ¿ya? Y de personas que creían, ¿ya? En todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, les hace entonces el traspaso, los empieza a educar, ¿ya? Y les hace ver, entonces por eso también era esa la causa y la razón por la cual había muchas leyes de santidad en el Antiguo Testamento, ¿ya? Personas que, para que después cuando las leyeran, entonces entendieran, ya que Dios estaba guiando aquí hacia el nuevo pacto, ¿ya? Dando entendimiento. Y dice, sino que es judío el que lo es en el interior, ¿ya? En el interior, hablando de, lleva a la persona hacia adentro, ya no es los rituales, ¿verdad? Ya no es la obediencia y la entrega, no, sino que ahora lo lleva al interior a la persona, ¿ve? Ya lo saca de esa condición ritualista que era el antiguo pacto y lo lleva a este nuevo pacto, que es ahora en el interior de la persona. Y dice, y la circuncisión, ¿cierto? También hay una circuncisión, pero dice que es la del corazón. Es la del corazón, aquí para poder sacar todas estas durezas, ¿ya? Todas estas durezas del corazón. Dice, es la del corazón en espíritu, ¿ve? En espíritu, que ahora la razón se hacía cargo, la de razonar y la de entender. Dice, no en la letra, ¿ve? Ya, no como estaba escrito en el Antiguo Testamento. No, ya eso pertenecía al antiguo pacto. Ahora con la venida de Jesucristo había un nuevo pacto, ¿ya? Y Jesucristo enseña entonces lo que acontecía dentro. Recuerden que esto era parte del misterio.
y dice, en espíritu, no en la letra, dice la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Viene toda esta gloria, ya esta alabanza de cambiar la conducta del ser humano y de hacerla genuina, verdadera ante Dios, para poder entonces Dios cumplir su propósito. Todo esto venía de parte de Dios. Entonces aquí en el capítulo 3 del libro de Romanos, parece que estamos leyendo todo el capítulo entero, porque no se puede ya aquí, una vez que entramos en el Nuevo Testamento, ¿sabe? Hay que leer de corrido todo, ya no hay, en algunas partes hay algunos hechos históricos propios de la convivencia, pero son muy poquitos. Aquí la mayoría está metido en el tema entonces de lo que se debe trabajar en la conversión, para poder darle entendimiento a la razón, para poder entonces potenciarla. Entonces la pregunta que se hace el apóstol Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Entonces, ¿cuál era el propósito que ellos tenían? Dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué aprovechó entonces el antiguo pacto de haber hecho todo este trabajo que se le encargó? Dice, muchos. Dice, en todas maneras. Primero, ciertamente se les ha confiado la palabra de Dios. Y esto a través, a ellos desde que fueron escritos allá, el Génesis, ¿cierto?, hasta Deuteronomio, ahí ellos fueron los que tuvieron que escribir, y todos los sucesos que iba pasando el pueblo de Israel, ellos eran una especie de historiadores, no eran propiamente tal historiadores, pero iban escribiendo todos los sucesos, pero inspirados por Dios, y por eso existía siempre la escuela de profetas. Entonces, siempre estaban ahí. Por eso a los levíticos se les encarga. Pero ya Dios le entrega todo el conocimiento que había antes. Así que ellos eran los que tenían a cargo esta misión. Dice, pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Ve por qué? Esto también es algo que lo vimos, pero aquí, ¿qué tal si algunos de ellos no han sido creyentes? ¿Ya? Eso no tenía ninguna importancia, porque aquí era la obediencia que se necesitaba, ¿verdad? Que ellos escribieran, ¿ya?, lo que se les iba dictando, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó con los profetas y con todas las personas que están en el Antiguo Testamento, que escribieron muchas cosas, las cuales no era para ellos la enseñanza. Y dice, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Ve acaso el plan de Dios habrá fallado por eso? Dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, pero también esto tiene que ver con que Dios, al entregar toda su ley, aquí, al entregar toda su ley en los tiempos de Jesucristo, ya, y de ahí en adelante, mediante su educación, el hombre podía entonces discernir las escrituras y podía saber si habían escrituras que eran apócrifas, tal como las hemos descubierto, o si estaban mal, escrituras si estaban mal, aquí mal redactadas, ¿ya?, si estaban aquí bueno, aquí estaban mal redactadas. En realidad habían fallas ahí en la interpretación de las escrituras para pasar de un idioma al otro, ¿verdad? Aquí. Entonces,
su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces dice, no, de ninguna manera. Aquí antes Dios sea veraz, porque Dios es el de la verdad, aquí, y todo hombre mentiroso, porque todo hombre es el que está en la distorsión. Dice, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí uno tiene que justificar aquí la vida de uno, ¿ya? Aquí en la tierra. ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, aquí está toda la obra, ¿cierto?, que yo he hecho delante de Dios. Como dice aquí, y venzas cuando fueres juzgados. Dice, y si nuestra injusticia, ¿ya? Si nuestra injusticia, tal como era en el antiguo pacto, hace resaltar la justicia de Dios que venía con el nuevo pacto, ¿qué diremos? ¿Ya? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, ¿verdad? El pueblo de Israel. ¿Ya? Aquí me parece que él era parte también del pueblo de Israel, era el apóstol Pablo, y dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, ¿verdad? Porque sí, aquí tenía un castigo para el pueblo de Israel, pero para el mundo tenía otro. O sea, ¿cómo Dios iba a ser más tolerable con el mundo que con el pueblo de Israel? ¿Ya? Dice, pero si por mi mentira, ¿ya?, la verdad de Dios abundó, porque era la contraparte. Aquí era la contraparte. Dice, por mi mentira, porque acuérdense que era necesaria aquí la ley de la distorsión. Por eso dice, por mi mentira, la verdad de Dios abundó. Porque la razón, una vez que despertó, se dio cuenta, entonces empezó a tomar decisiones para poder entonces sacar de ahí la maldad. Dice, dice, la verdad de Dios abundó para su gloria, hablando de la venida de Jesucristo y todo el mensaje, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Ya? Obvio, porque todavía, ¿cierto?, está la ley de la distorsión ahí, hay que sacarla, eso le va a tomar una vida. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Verdad? Aquí, cuando uno dice que el mal era estrictamente necesario, eso no quiere decir que era estrictamente necesario practicarlo. ¿Ya? No, aquí el mal tenía que estar ser protagonista en todos los sucesos de la humanidad, pero no por eso el cristiano, ¿cierto?, ese referente solamente le servía para tomar decisiones y para poder entonces lograr el desarrollo autónomo. ¿Ya? Por eso las personas que miraban de afuera interpretaban mal todo esto, sin haber entendido nada. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí hablando del pueblo de Israel, perdón, hablando de las personas que juzgan de esa forma, ¿verdad? De las personas que dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, tal como la ley lo dice. No es que nosotros porque estamos en esto somos mejores que los demás. No, ¿sabe? Mientras no lleguemos al final del camino, mientras no lleguemos al final de la meta, no podremos aquí decir que somos mejores que los demás, ¿verdad? Por eso dice, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, tal como la ley lo dice, que aquí Dios sujetó a todos bajo pecado para tener misericordia de todos. Dice, como está escrito aquí, pero lo vamos a dejar ahí porque ya el tiempo nos pilló. Aquí vamos a estar leyendo entonces Romanos capítulo 3, versículo 10. Nos vemos en el próximo video.